nuestro Señor y a nuestro pastor la oportunidad de estar con ustedes. Siempre viene a mi mente un pasaje de allá de la tradición cristiana de los primeros años, que había un apóstol que ya estaba muy viejito, pero aún así lo cargaban en una silla y lo llevaban al templo a predicar. Como que así me siento. Tengo 75 años de asistir a una iglesia. Por ahí de los 11 años estaba yo casando al pastor y me le salía para ir al béisbol. Era yo fanático del Veracruz. Ya de adolescente y de joven me le salía a mi mamá o no iba al culto por irme a echar fútbol americano. Y ya llegaba y me aplicaban la disciplina, pero aún así, no iba a la iglesia. Lo más triste es que todavía de medio ancianón, ya de como de unos 30 años, estaba yo nada más casando al pastor y ¡pum! Me escapaba para ir a ver el fútbol americano profesional, que muchos de ustedes ahorita traen en la mente y que ya hice el otro. Esto me hace reflexionar sobre una cosa muy profunda en la vida de la iglesia en estos últimos años. En algunos casos, pues por enfermedad, necesidad, o quizás por falta de interés. Nuestros templos han ido menguando su asistencia. No hagan nada más aquí, en muchas iglesias. Asisto a veces porque tengo buena amistad con dos pastores y con otros hermanos de esa iglesia que me abrazan mucho, me saludan y están luchando por eso. Un templo para 350, 400 personas, hay veces no llega ni a 100. Un templo muy bonito, con emplomados y con todos los recursos, pero la iglesia no llega. Y eso me hizo reflexionar en el tema de esta mañana. No está dirigido a ustedes, es una reflexión, sí, para ustedes que están aquí, pero para todos nosotros sobre la importancia de nuestro templo como casa de Dios, lugar de encuentro y sobre todo de algo que se ha perdido, y compromiso. La casa de Dios, el templo, lugar de encuentro y compromiso. Podríamos decir alguna definición. ¿Qué es un templo? Quisiera decirles que en muchos años, allá por los años 70, estábamos construyendo el nuevo templo de la iglesia donde yo estaba, y se fue la mitad de la iglesia. Y nos acusaron que éramos templeros. ¿Para qué un templo? Estoy muy contento en mi casa. Y quizás también es cierto que hay veces muchos tienen que trabajar, porque no es como a muchos que trabajamos en empresas y trabaje o no trabaje los 2 días, pero muchos de ustedes tienen que buscar negocio y si no trabajan, no comen. Pero en la mayoría puede haber una indiferencia, pero también a mí lo que me interesa, a lo mejor, una falta de conocimiento. Por eso quisiera definir qué es un templo. El templo es un altar edificado para adorar a Dios.
¿Alguno de ustedes me puede decir qué entiende por adorar? ¿Qué es adorar? No hay. Miren ustedes, adorar, para no alargarnos, viene que se compone de dos palabras griegas. Ad, o latinas, perdón, ad y orar. Es ad con quién. Orar es hablar, un diálogo. Venimos a dialogar con Dios. ¿Sabían ustedes eso? No me quisiera alargar, pero muchos traemos, no se enojen, pecados. Y tenemos que ponernos a cuenta con Dios, porque nuestra conciencia nos los está diciendo. Y necesitamos un lugar para hablar con Dios, y tenemos que confesarle. Pues perdóname, Señor, porque este señor lo vi mal, pero yo por más que le hago no me cae bien, y le estoy poniendo el pie para que se caiga. Y tenemos que recibir de Dios el perdón. Tenemos que confesar y recibir el perdón. Y después ya viene la consagración. Dios nos habla por medio de su palabra y nosotros, esta es la última palabra que hay veces se olvidan en la iglesia: compromiso. Entramos, salimos, no hay compromiso para nuestra vida. Y el templo sirve para eso. Nuestro templo sirve para eso. Compromiso es una responsabilidad, un lugar en donde dos personas se comprometen. Y el encuentro no es una cosa que nosotros busquemos y que luego no entendemos. Es una cosa que está promovida por Dios. Luego decimos, yo vengo al templo aquí pues porque pues mi esposa me está diciendo, no vas a ir al templo. Hace 8 días, les debo confesar, pues iba yo a ver a mis amigotes de allí de la iglesia, y a un viejito igual que yo, y que nos abrazamos, y al pastor, y a otra persona, y así gentes que he estimado que son metodistas a través de los últimos 10 años. Y que empiezo a ver un mensaje de un señor viejito, Jorge Dueñas, y que dice, tú necesitas mis manos, y yo dije, en este templo. Y le digo, hermano, vámonos, ya me predicó Dios, tengo que estar allí, porque yo le prometí a Dios. Y casi nunca adquirimos compromiso. Compromiso de vida primero y compromiso de comunidad. Cierren sus ojos, por favor. Señor, te imploro que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación nuestra, oh Jehová, Dios mío y Redentor mío. Tenemos que ver a través de las Sagradas Escrituras por qué el templo, por qué ese encuentro, por qué hay compromiso. Y las Sagradas Escrituras desde el Génesis nos enseñan que Adán y Eva pecaron. ¿Y qué pasó con ellos? Los sacó. A veces es nuestra realidad. Muchas veces cuando pecamos, como Adán y Eva, no le escondemos a Dios. No me veas. No quiero que veas cómo soy, mis huesos, mi entraña. Se dice muy pequeño, mi pecado. Y entonces Dios los echa del paraíso. Esto quiere decir que perdieron la comunicación, la comunidad con Dios.
Y muchos de nosotros a veces hemos caminado fuera del paraíso. No hay comunión con Dios. Nos encontramos, no tenemos y nos sentimos. Hace 2 semanas platiqué con un joven y que me dice, no, yo ya no creo en Dios por esto y por esto y por otras cosas. Muchas veces ha pasado así, que nuestras circunstancias nos llevan a decir, yo ya no creo en Dios. Sin embargo, Dios nos busca y Dios provee y en su palabra está. Promueve a Abel a hacer sacrificios, si me puedes allí poner una lámina que tengo que me gustó mucho. Promueve para Abel hacer un sacrificio. Pero fíjense, y si han leído este pasaje, medítenlo a profundidad. A ver, a Caín no le aceptó frutos y esas cosas. Caín estaba equivocado. Abel le ofrece un cordero. ¿Por qué? No está más que prefigurando y proclamando lo que vendría después. El hombre vuelve a tener contacto con Dios por medio del sacrificio de un cordero. Y está pregonizando precisamente lo que haría el Señor. Y por eso dice, y Dios se agradó de él. Cuando nosotros pecamos y nos queremos acercar a Dios, no es solamente más que por la sangre y recibimos el perdón por el sacrificio de Cristo. Ese es el inicio del culto. Proclamar que el Cordero de Dios, Cristo, quita el pecado del mundo. Pero más adelante viene una generación que dice, y yo me cuesta trabajo interpretar cuando dice, y se arrepintió Dios de crear al hombre. Cuando vemos todo lo que pasa, dicen que en México, no, hermano. ¿Ustedes han visto lo que está en Gaza pasando? En otros países. Qué feo, ¿verdad? Dios dice que se arrepintió de haber creado al hombre. Pero nuevamente surge en él misericordia y se vale de un hombre y su familia y ofrece sacrificio a Dios porque le salvó del diluvio. De ahí viene la conformación de nosotros como iglesia. Nosotros somos la iglesia, la permanencia de la humanidad, los redimidos por la sangre del Cordero y por la voluntad del Señor. Ustedes han visto por qué las iglesias tienen esta forma así como de nave y le llamamos nave. Desde allá viene la tradición de la nave en donde Dios a sus elegidos y no a toda la humanidad les salva. Y por eso Noé sacrifica a Dios. En esta historia de la salvación, hermanos, llega todo este movimiento hasta Abraham. Y todos le conocemos como que Abraham es el padre de la fe. Y en su caminar, si me pasas Abraham ofrece sacrificio a Dios y encuentra un lugar y hace un altar. Miren ustedes, piedras para recordar que recibió allí bendición de Dios y la bendición de él principalmente es estar a cuentas con Dios. Nosotros no tenemos mérito. Por más que ustedes digan que son muy cristianos, hermano. Por más que digan ustedes que saben mucho la Biblia, o como algunos que la teología y que nos metemos. Y por cierto, muchas gracias por la invitación. ¿Saben como cuántos libros consulté? Como 6. Teologías del Antiguo Testamento, diccionarios de la Biblia,
todo eso para entender esto. Abraham, Dios le promete un pacto, de tal manera que la salvación que va a dar Dios, dice, no es por obras, sino por fe. ¿Por qué? Porque Abraham creyó y salió de Canaán. Y en el camino a Canaán se encuentra con tierra extraña. Hay veces nosotros en nuestro caminar encontramos tierras extrañas y nos sentimos desamparados. Y Abraham levanta un altar para sacrificar y recordar a Dios y recordar que Dios perdona nuestros pecados por medio de la fe. Y de allí descendemos. Nosotros somos salvos, dice el apóstol, porque por la fe, no por nuestras obras. Después Abraham tiene hijos, a Isaac, a Jacob y a Esaú. Ustedes saben la historia de Jacob. Jacob y Esaú fueron hijos de Isaac, y ya Isaac estaba medio como su servidor, medio cascabel, y ya estaba como que viviendo ya en la azotea, y entonces acá ellos estaba en la herencia de a cómo va a tocar. Fíjense que dicen que los peores problemas que hay en la vida son cuando los testamentos, me platica un notario, que hasta pistolas sacan porque no les toca herencia. ¿Ustedes no han hecho eso? No están cavilando, me lo va a llevar en medio. ¿Cómo que tener una casa? Mejor dos. ¿Cómo que le dejó a 1 millón? Pues ese me lo chuto en un ratito. No, mejor. Y que le hace el negocio Jacob. Hay veces nosotros le queremos ganar a Dios. Y le dijo a Esaú, mira, ¿cómo te caería esta comidita? Sabrosa. Y aquel dijo, pues viene. Al cabo que después le digo que no. Y con su mamá hace una tranza bien hecha. Hasta se pone una piel para que el pobre viejito que ya nomás sentía, y le dice, y le quita la herencia. Fíjense qué clase de individuo era Jacob. Y yo diría, fíjense qué clase de individuo soy yo. El Jorge hombre, que ha hecho maldades delante del Señor. Ustedes no se han cuestionado su andar. Y Jacob, en su caminar hacia Aram, mire, nuevamente tiene un encuentro con Dios. Y entra en un estado de sueño. Y dice que ve que hay una escalera y que se sube al cielo y ángeles que suben y bajan y llegan a la presencia de Dios. La iglesia, el templo, somos Betel. Betel en hebreo quiere decir casa de Dios. No es junto a la palabra. Algunas organizaciones e iglesias se han puesto Betel. Pues está mal. Es Bet, casa. Él es Dios. Casa de Dios. ¿Habían tomado conciencia de este lugar? Betel. Casa de Dios. ¿A dónde vas? Al templo. Para que, ay, no, ni me gustan los cantos. No, y el pastor se la echa bien larga, o el viejito que predica luego se la hace bien aburrida. ¿Para qué vengo? Si yo ya me lo sé. De ida y vuelta. Y hasta mándemelo para que le dé unas clasecitas, porque el señor no sabe. ¿Cómo que el domingo otra vez?
Si está aquí re bueno el paseo. Ahorita ya estamos echándole hora. Qué bueno que es a las 5, porque si no, ahorita se tenía que suspender el culto. Betel, casa de Dios y puerta del cielo. ¿No saben ustedes qué agradable es cuando un cristiano muere en el Señor? He tenido 3 experiencias tremendas en mi vida con mi mamá, mi hermano y mi papá. ¿Cómo? La iglesia me cobijó y me ayudó a superar ese dolor en esos tiempos. Casa de Dios, puerta del cielo. ¿No sabían que aquí estamos preparándonos para la eternidad? Que no venimos a perder el tiempo. Estamos haciendo camino para estar con nuestro Señor. Pero todo esto significa compromiso. Y Jacob sigue igual. Se fue y se casó allá en Labán, con la hija de Labán, con 2. Y allá, pues ya saben que como buenos orientales, de lo ver esto, manito, pero basas con los intereses y caíste por aquí. Y se agarró con el otro y empezaron a ver no, como que el 30 es para acá, para allá, y el 70 para acá, o le volteamos. Y tiene una clase de trampas y negocios con Labán. Pero Labán le hace otro negocito, dice, te prometí a mi hija la grande, a la chica, pero ahora se tienes que casar con la grande y me tienes que servir. Jacob fue un individuo medio tranza. La teología del Antiguo Testamento dice que Jacob era un tramposo. Y había olvidado el compromiso con Dios. Pero entonces se le voltea y llega a un punto que tiene que confrontar su realidad. Se le empiezan a complicar las cosas, se empieza a enredar todo y empieza a darse cuenta que ya no hay otro camino, porque su carnalito se lo quiere quebrar. ¿Me entendieron lo que les dije? Porque yo a veces se me salen mis dichos del casillero. Su hermanito lo quiere matar. Y entonces ya no sabe, y Labán lo anda persiguiendo y llega a un punto en que encuentra una crisis de su vida. Yo no sé si ustedes han estado en esas crisis, que se nos complica todo y que ya no encontramos para dónde salir. Es fuerte. ¿Qué hacemos? Y entonces Dios le dice a Jacob, pasa este arroyo y llega a este lugar. Y entonces se confronta con Dios. Hay veces necesitamos confrontarnos con Dios. Y dice las Sagradas Escrituras que lucha casi toda la noche, hasta el amanecer. Y le dice, ¿quién eres? Y Dios lo bendice y le da otro nombre, ya no va a ser más Jacob, se va a llamar Israel. Y a ese lugar Jacob le pone el nombre de Peniel. Ese encuentro con Dios, luchó con Dios y obtuvo bendición. Pero no solo obtuvo bendición, ahí es donde yo voy a recalcar muy fuerte. Nuestras iglesias de este tiempo somos comunidades sin compromiso. Honestamente lo digo. Y lo puedo probar.
Se acaba el culto, nos quitamos el traje de domingo y viene el traje diario. O hay veces ni dice el traje diario. Aquí en la vuelta se nos cruza alguien y le saludamos, ¿cómo estás? Qué bien te ha ido. O tenemos problemas. O como a muchos nos ha pasado. Salen las cosas mal y ya no creo en Dios. Me ha fallado. Esto lo quería esto otro y esto otro. Y no me salió. Pues ¿para qué creo en Dios? Pero no recordamos que recorrimos un camino y que hay veces hay consecuencias, hermano. Jacob enfrentó esas consecuencias y allí tuvo un encuentro y tuvo un compromiso con Dios. Este templo ha caminado con esfuerzo, pero tenemos compromisos con Dios. Tenemos que darles un lugar a nuestros jóvenes, a nuestros niños. ¿Qué va a ser después de nuestra generación? Nosotros, ¿cómo vamos a enseñar las escrituras a nuestros hijos o a nuestra familia si hay veces no la leemos? Y si hay algo que no nos gusta es la doctrina. Eso es para los viejitos. ¿Para qué? Es uno de los grandes problemas también de la iglesia. Unas iglesias sin doctrina. Tenemos que tomar compromisos. Pero Jacob se me había olvidado decirles que en su primer encuentro, Jacob dijo, pues si Dios me bendice y todo eso, le voy a dar el diezmo. Y a veces le estamos entabeando, ¿verdad, hermana? Cáigase, me dice la tesorera o la hermana que recoge la ofrenda. Cáigase, hermana, porque está usted allí y le veo que se está guardando el dinerito. ¿Cómo va a caminar la iglesia? ¿Cómo vamos a pagar todo esto? ¿Y qué van a hacer de nuestros hijos, hermanos? Nosotros, bueno, yo ni hablo, ¿no? Pero pues a ustedes quizás 40, 50 años, 30. ¿Qué va a hacer de sus nuevas generaciones, de sus nietos, sin Dios, sin esperanza, sin fe? Afuera están trabajando muy fuerte. Ya han ustedes leído de la famosa inteligencia artificial y de todo esto, y no les quitamos al muchacho. Están comiendo y están aquí, están cenando, están aquí, están aquí. Y hay veces no son cosas muy recomendables las que ven. Pero ¿cómo? ¿Qué les vamos a enseñar? Compromiso, la iglesia. El Nuevo Testamento nos habla que nuestro Señor Jesús, muchos dicen, ahí está, el Señor Jesús dijo que iba a destruir el templo, ¿para qué vamos al templo? ¿No han oído eso? Pues el Señor Jesús no se estaba refiriendo al templo que los judíos construyeron con... Dios no quiere riquezas, hermanos, no quiere una cosa adecuada para adorar a Dios, pero sobre todo requiere un altar. Cuando he visitado las iglesias de Estados Unidos y una de aquí de México, muy adoctrinadas, el púlpito no es el centro. Aunque últimamente hay un pensamiento y ¿qué es lo que la iglesia necesita? El púlpito, pero el centro es la mesa de la comunión. Porque en la iglesia tenemos que recordar que Cristo murió por nosotros y derramó su sangre, y que nos renovamos en nuestros compromisos de vida. Nuestro Señor Jesús dijo, este templo soy yo. Y su altar fue el Calvario
y el monte de la resurrección. Murió por nosotros ese Cordero que había sido pregonado por nuestros pecados. Pero va más, resucitó por nosotros y con la resurrección. No es algo que vamos a esperar y eso es lo que la iglesia vive. No, pues quién sabe. De aquí a que yo ahorita todavía soy joven, bello, necesito unos 70, 80, 100 años. ¿Cómo voy a...? No, hermano. La resurrección es algo que se tiene ya, que lo debemos experimentar hoy. Es la esperanza cristiana. Oímos que no, que este señor ataca y que otros van a... y la destrucción del mundo y el planeta. Nuestra vida ya está asegurada. Cristo murió por nosotros. Ahí está su aval. Pero cuando el Señor subió al cielo, les dejó a sus discípulos un encargo, un compromiso. Mateo, el pasaje que leímos, lamentablemente me equivoqué en la cita, son 4 cosas, los 4 todos, que habla, dice, toda potestad me es dada en el cielo. ¿De veras creemos eso, hermano? Que Jesucristo es el Señor de la iglesia y que tiene poder aún sobre esos bombas o sobre esas cosas o sobre el billete. El jueves en la noche, que recuerdo que no había cumplido con un compromiso económico y que me empiezo a poner así y le digo a mi esposa, ahora sí, y empezar a... Y el 6 fuimos pues a ver qué arreglamos. Y me dice, no, todavía tiene hasta un mes. Del Señor es el dinero, del Señor son todas las cosas. Pero la iglesia tenemos que reconocerle, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y los cristianos nos cuesta trabajo, hermanos, pero por eso nos han ganado muchas otras confesiones, porque dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es triste, pero hay familias cristianas que ni a nuestros hijos les hemos predicado el evangelio. Y predicar el evangelio enseñándoles todas las cosas. ¿Qué es eso de enseñándoles todas las cosas? Adoctrinarlos. Enseñarlos. Y por último, que dice, todo estaré con ustedes todos los días, ¿hasta cuándo? No nada más está aquí, hermano. No está cuando hacemos oración, Señor. El pan diario de dánoslo hoy. Pero pues allí ponle un vistecito porque puros frijoles me estás dando, ¿verdad? No, dice, todo poder le ha sido dado en el mundo. Y luego nos revela a la iglesia el libro de los Hechos 4 ministerios que tiene que realizar la iglesia y que son los básicos. Dice que predicaban a los primeros cristianos, arrepentíos y creed en Cristo. Eso le dicen en griego y en latín, Kyrie. La iglesia, todos sus cultos debe de predicar a Cristo y ese es uno de sus principales ministerios. El segundo, y enseñar, y todos tenían doctrina. Hay que adoctrinar, hay que enseñar, porque si no la iglesia empieza a ir de un lado para otro. Luego la diaconía. Hermanos, Dios nos ha dado la salvación, nos ha dado recursos, pero también estamos obligados a servir al prójimo. Y por último, hay algo que he oído aquí que se llama
Coinonía. Ustedes saben qué es coinonía. Confraternidad. Perdónenme lo sincero, pero hay veces las iglesias, no sé si aquí, nos tiramos unas patadas a las espinillas. Me vio feo el pastor. Sí, ya no. Y estamos orando y lo vemos, elimínalo, Señor, en vez de ilumínalo. Y lo último, ya nos molesta tanto que decimos, a este Señor, o te lo llevas o te lo envío. Así dicen los michoacanos, hermanos. Son bravos de los hermanos de allá. Y por último, hermanos, no pude tener ya una imagen de la iglesia de Filadelfia. Solo quedan sus ruinas 2 columnas. A muchos hermanos les espanta y muchos predicadores les gusta hablar sobre el Apocalipsis para meter miedo a la iglesia. Y hacen algunas interpretaciones que luego dice uno, ay caray, pues mejor ya no. Y cuando le habla a las iglesias de Éfeso, reconoce que las iglesias, usted y yo, estamos inmersos en la vida, que hemos sido salvos, pero no somos perfectos, que pecamos usted y yo. Pero siempre nos ofrece, como a la iglesia de Éfeso, su primer amor. Recordemos que Cristo nos amó. Y si pecamos, aquel que confiesa sus pecados, nuestro Señor nos perdona. A la iglesia de Esmirna, a su lucha de tantos años, no se expande por lo que dice y las interpretaciones les ofrece, y es a todas las iglesias el premio a nuestros trabajos. La iglesia no se queda, Dios no se queda con nada, hermano. Con poco que hacemos, recibimos tantas bendiciones del Señor. A la iglesia de Pérgamo le da identidad, una piedrita blanca, una credencial. A la iglesia de Tiatira le da esperanza de vida porque dice, los haré luceros de la mañana. El la mañana significa la permanencia, el amanecer, el tener oportunidades todos los días. A la iglesia de Sardis le da seguridad. Es la que me gusta más a mí. A la iglesia de Filadelfia. No crean que la iglesia y los predicadores no tienen contexto y tenemos que entender que hay contexto. Filadelfia quiere decir amoroso de su hermano. Y a esas iglesias, y a esta situación nuestra nos dice, y a ustedes los haré columna unidos por el amor fraternal. Y así seremos un templo permanente. Y por último, a la iglesia de la Odisea le dará la comunión eterna con los escogidos. Nuestro anhelo de participar en la cena del Cordero. Amén.